Continuamos hablando de la segunda parte de los agüeros. En las iglesias hay cristianos que siendo cristianos aún dicen, cuando muere uno de sus seres queridos, yo tengo un angelito en el cielo que me cuida. Y este concepto se le podría pasar a alguien quien no tenga conocimiento, pero con alguien que ya lo tiene, no, porque la Biblia dice que un muerto nada puede hacer y por eso debo aprender la palabra y ponerla por obra. ¿Qué es un agüero? Un agüero es alguien que tiene que ver con los agüeros, o adivino, que practica la adivinación. ¿Qué es un agüero? Un agorero, que es alguien que tiene que ver con los agüeros, o adivino que practica la adivinación hacia el futuro. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 dice, no sea hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique ni adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todo esto tiene que ver con la hechicería. Dios condena a un agorero que cree en los presagios, en los sortílegos, es decir, en las predicciones, ni en amuletos que carga consigo pensando que lo pueden proteger. Dios condena eso porque está fuera de los principios bíblicos y como hijo y adorador de Dios no debo hacer estas prácticas. Jeremías capítulo 27 versículo 9 dice, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Levítico capítulo 19 versículo 26 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. ¿Qué pasará con ellos? A los que practican estas prácticas y se oponen en contra de los principios de Dios, obviamente Dios les va a traer destrucción. Miqueas capítulo 5 versículo 12 dice, asimismo destruiré de tu mano los hechiceros y no se hallará en ti agoreros. Ahora, seguir los astros y los signos zodiacales generan una consecuencia, por ser una práctica que Dios condena. La Biblia habla de la luna de sangre, de que la luna se pondrá roja como sangre, hablando de las señales del fin, de los tiempos. Y el sol se oscurecerá. Dos cosas acontecerán, la luna y el sol. Los que hemos aprendido por la palabra sabemos que ese efecto ocurrirá por el excesivo aumento de la contaminación en la atmósfera. Al final de los tiempos, la luna se verá roja por dos cosas. Una, la contaminación ambiental. Habrá una reflexión de la luz y la luna se tornará roja en sangre. 2. La luna se verá roja cuando ocurre un eclipse lunar, de cuando en vez se verá la luna roja. Eso es un fenómeno natural que sucede y no tiene nada que ver en las representaciones o anticipaciones proféticas que Dios hizo en su palabra. Al terminar el periodo de los 7000 años, por la contaminación la luna se tornará roja, porque nosotros hemos contaminado el ambiente. Los signos del zodiaco son agüeros. Segundo libro de Reyes capítulo 23 versículo 5 dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo ejército de los cielos. Jesús en cierta ocasión les dijo a los fariseos en Mateo capítulo 16, versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Sin embargo, seguimos diciendo de que Dios es fiel, porque estamos viendo señales que están sucediendo. Conclusión acerca de los agüeros. Número 1. Yo no debo pensar ni confiar en agüeros. La suerte existe, técnicamente, si está basado fortuito de algo que yo no sé si va a suceder o no. Eso es la suerte. Por eso los juegos de azar no debe ser costumbre en la vida de un cristiano, porque eso es una situación del destino. Segundo,
¿Tienes presagios con esto? Tú lo sabes, y si los tienes, déjalos. Tercero, ¿crees que el éxito depende de sí o no con eso? No. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 22, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Si usted es un apostador en serie, puedes quizás ganar, pero si fueron 10 o más años, lo que te ganaste ya lo habrías gastado o invertido. ¿Dónde está el éxito? En la toma de buenas decisiones. Mis amados en el Señor, solo nos queda reflexionar y aprender de la palabra de Dios su consejo, lo que en realidad debemos hacer y desechar lo que no debemos hacer. Todas aquellas prácticas y costumbres que estamos viendo en Gálatas capítulo 5 versículo 19, en lo que tiene que ver en cuanto a las obras de la carne, el apóstol Pablo hace una serie y enumera y las nombra de las prácticas más comunes que el hombre practica. Y por eso debemos conocer y entender estas cosas, para que así podamos cambiar aquellas cosas que si las llegásemos a tener, dejémoslas de un lado y actuemos conforme a la voluntad de Dios. En un próximo video seguiremos hablando de la siguiente obra de la carne según el orden del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 19. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, en las luces en las cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.